Seguimos. Amigos, muy buenas motos, estamos otra vez en el que tenía que ser un paréntesis en este programa, pero no, va a ser una cita fija. Estamos en la segunda prueba del campeonato de Supermotard. Sí señor, el campeonato de España. Vamos a ver otra vez grandes carreras, velocidad, saltos, polvo y quién sabe alguna caída. Señores, estamos en Oliva, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Y lo que vamos a ver hoy son las dos mangas de la categoría SM, o sea, la categoría un poquito más inferior respecto a la SM10 que veremos la semana que viene. Así que señores, no os vayáis, esto es Crossworld, esto es el campeonato de España de Supermotard y esto lo tenemos solo nosotros aquí en Crossworld. Empezamos las carreras, empezamos con la primera manga. Señores, quedaros porque aparte de ver carreras vamos a tener unos consejos, vamos a tener una charla con los protagonistas, con quien se ocupa de cuidar neumáticos, poner a punto las motos para las carreras, también con los pilotos. Aquí sí, señores, aquí empiezan las carreras, aquí empieza la primera manga y estamos hablando de la SM, Campeonato de España de Supermotard, primera manga, aquí solo en Crossworld. Estamos en los boxes, figura muy importante para este campeonato. Jordi, ¿cuál es la cosa que más te preocupa hoy aquí en Oliva? Lo que más me preocupa es la salida, porque este circuito es un circuito en el que es muy rápido, poca zona donde adelantar y los tiempos están muy pegados. Entonces una buena posición en la salida va a ser primordial. En Villarcayo tuvimos más trazado de tierra. ¿Ha cambiado algo en tu moto respecto a la primera carrera por este hecho? La he mantenido desde el principio de temporada de la misma manera porque estoy muy a gusto con ella, muy conforme y por ahora no me ha dado ningún problema. El día que me dé algún problema ya intentaremos variar alguna cosilla, pero por ahora bien. El trazado de tierra no te preocupa absolutamente, ahí estás tranquilo, eres uno de los más competitivos en este sentido, ¿no? Bueno, no sé, la tierra a partir de este año me parece que se me está dando mejor, nunca se me había dado del todo bien, esta pretemporada he hecho más tierra que otra cosa y bueno, estamos ahí en la tierra, en el asfalto y es lo importante. Pues se nota que es que lo has trabajado. Muchas gracias, Jordi. A vosotros. Así empezaba en Oliva y empezaba con esta máquina número 3 que iba a ser protagonista en lo bueno y en lo malo de esta carrera. Muy buenas motos, Guigo. Muy buenas motos, Pidocchio, y aficionado de las dos ruedas SM, primera manga en Oliva. La máquina número 3, la Suzuki de Joaquín Martí, salía mejor que nadie. Una fantástica salida de este hombre, pero algo iba a pasar y no tardaban la sorpresa porque justo en la segunda vuelta, como veremos, algo iba a cambiar. El grupo entraba en la parte más difícil del circuito, la parte de tierra. Muchos problemas iba a dar este tramo en esta categoría SM. Joaquín Martín se iba, seguido por la máquina número 80, la de José Barbé, y la máquina número 90, la Honda de Abel Francés, que iba a triunfar en esta manga. ¿Qué iba pasando mientras rodaban en grupo todavía? Pues este tramo, esto que lo veis, ya tenía Joaquín Martí el primer problema, lo habéis visto, una entrada muy despacio en esta curva, el grupo no se despegaba, seguían todos compactos y la carrera se iba a solucionar en muy poco tiempo. Joaquín Martín, que parecía irse y parecía tomar el mando sin ningún problema, en esta segunda vuelta se iba preparando el sorpresón, ¿no, Kiko? Sí, el sorpresón, y vamos a ver la caída que tuvo en la curva, en la entrada de la curva del tramo de tierra, Pidocchio. Había una recta muy rápida antes de entrar en la curva, en derrapada llegaba Joaquín Martí y cerraba muy bien la máquina número 80 de José Barber, pero nada, Joaquín Martí en frenada se iba al suelo, perdía posiciones y se atrasaba muchísimo respecto a los primeros. La clasificación en esta segunda vuelta se quedaba, y en la tercera vuelta con José Barber al mando, seguido, como podéis ver, en la repetición Joaquín Martí tuvo la obligación de frenar para no chocar contra la máquina de José Barber y su consecuencia fue una caída que aprovechó también Jordi Bóveda, como habéis visto, en tercera posición. Decía, la tercera vuelta veía a José Barber al mando, que a mitad de la carrera nos iba a dar la sorpresa. Ahí José Barber tenía un pequeño problema
Seguía la máquina número 90, la Honda de Abel Francés, seguida por la Yamaha número 8 del piloto de la Comunidad Valenciana, Jordi Póveda. Cuarta posición por la máquina número 3 a punto José Martí, que como habéis visto perdía posiciones, pero no acabó aquí en la sorpresa para José Martí, porque Joaquín Martí, perdón, porque más problemas de tener esta máquina. A propósito de Joaquín Martín Pidocchio, de su mala suerte en esta primera manga, tenemos que destacar además su vuelta rápida. Fue la número 10, en 58 segundos 104 el tiempo y 74 349 la media de velocidad. El piloto de Suzuki, como podéis ver, es siempre competitivo, pero en esta primera manga mucha mala suerte, pequeños errores le comprometieron la carrera, algo que veremos en la segunda manga no iba a pasar. Abel Francés estaba molestando muchísimo a José Barber, se perfilaba para el piloto de la Honda una victoria clarísima, en cuanto José Barber tenía problema para aguantar la presión de Abel Francés. Más pilotos que estuvieron en esta carrera, Guigo. Con el dorsal 16, Héctor Tapia. Con el 41, Miguel Ángel García Muñoz. Con el 53, Artemio Fernández. Con el 64, el hermano Francisco Fernández. Con el 89, Anthony Gasto Catons. Respecto a la primera prueba que tuvimos en Villarcayo, aquí en el circuito Juan Oliva de Oliva Punto, tuvimos una carrera mucho más rápida. Los tiempos para una vuelta no superaban el minuto. Un circuito muy rápido, bastante empeñativo, un tramo de tierra de menos longitud respecto a Villarcayo. Muchas gracias, Guigo. ¿Y esto qué significaba? Punto más rapidez. Tú imagínate, Pidocchio, que la diferencia entre Villarcayo y Oliva eran de 14 kilómetros horarios. 14 kilómetros horarios, no es poco en un circuito tan pequeño. La carrera seguía para adelante, estábamos casi al ecuador de esta primera manga. Seguía Abel Francés el primero, con un Jordi Póveda calculando ya las primeras carreras. Sí, señor, le preguntamos en rueda de prensa a Jordi, una segunda plaza aquí en la primera manga. Ya veremos lo que pasó en la segunda. ¿Qué pasa? ¿Ya estás calculando? Ya sé. Pues lo que nos contestó fue eso. Esto me parece que Jordi va a ser como nuestro amigo Javi García Vigo, va a ser la hormiguita. Como el campeonísimo García Vigo en motocross, pues Jordi Bóveda tiene muy claro que lo mejor de todo es puntuar lo máximo. Estuvo muy bien Jordi, estuvo al ritmo de los primeros, pero claro, no quiso arriesgar más allá, porque una segunda plaza en esta primera manga, una segunda plaza en la otra segunda manga, pues ¿qué significa para Jordi? Líder del campeonato en esta categoría SM y líder con 10 puntos de ventaja sobre Joaquín Martí, que es el piloto menos constante en esta primera fecha. Joaquín Martín ha tenido problemas sea en Villarcayo en la primera manga, sea en Oliva en esta primera manga. Evidentemente el Joaquín Martí tiene que calentarse un poco para alcanzar luego lo que veremos en esta segunda manga de Oliva. Hombre, lo ideal para esta moto número 3 de la Suzuki es no caer los errores que ha caído hasta ahora. Sabemos que Joaquín Martí es un gran piloto, su gana de ganar es increíble, lo demuestra que siempre trabaja a los límites, siempre pilota su moto a los límites, o sea que hasta se lo supera, como hemos visto, y esto pues claro, el arriesgar mucho puede comprometer y puede llevarte a fallar. ¿Qué pasaba? La presión sobre Jordi Póveda era continua por parte de Joaquín Martí. Jordi Póveda, gran pilotaje también por este piloto valenciano. Mira el duelo que estuvieron regalando al público y a nosotros aquí en el circuito de Oliva. Fue emocionante también la segunda manga. Como señores, será emocionante las dos mangas del SM10 la semana que viene, algo que creo es increíble. Nosotros no pensamos que a la segunda prueba del campeonato de Supermotar podamos encontrarnos con esto. Segundo error de Joaquín Martín. Otra vez Joaquín Martín parecía acercarse muchísimo a Jordi Póveda, pero ahí, otra vez, en la entrada, en la parte más difícil del circuito, en la entrada de tierra, Joaquín Martín fallaba otra vez demasiado rápido. Le hemos dicho, trabaja en los límites y a veces los supera. Y esto es caer y llevarse y a irse por detrás en posiciones. Joaquín Martín, perdón, aquí con Joaquín Martín en esta caída, estamos en la vuelta número 11, bajaba hasta la 9ª posición, o sea, comprometía toda la manga.
Sí, comprometió prácticamente la manga porque estaba después de la primera caída estaba en una buena tercera posición, como se dice, talonando a Poveda, y con esta caída se encontró en novena y terminó esta manga en octava, Pidocchio. Luchaba Joaquín Martín para hacerse con la segunda posición en mano de Jordi Poveda y en la caída le comprometió todo. Abel Francés era lo que lideraba, Abel Francés era lo que marcaba el ritmo a todos, y Abel Francés era lo que iba a ganar esta primera manga. Muy merecida por su parte, muy limpia su carrera, muy bien pensada, muy bien planteada, manteniendo un ritmo sin arriesgar que Jordi Poveda pudiese presionarlo y llevarle a algún error a la hora de tener presión por parte del piloto valenciano. Buena carrera por parte de Abel Francés. Joaquín Martín se encontraba detrás, iba intentando de pasar piloto para ganar posiciones, lo iba a hacer, solamente una posición ganaba, acababa octavo. Muy mala suerte para este piloto. Pidocchio, yo aquí quería destacar a Gutiérrez y a Barber, que se estaban jugando la sexta posición en la última vuelta. Mira lo que están haciendo estos dos. Gran lucha, gran espectáculo ofrecieron en esta categoría los pilotos de la SM. 2.54 tiempo, el máximo que se puede alcanzar con las motos en esta categoría. El espectáculo fue desde el primero hasta el último piloto. Algo que es muy fácil encontrar en este tipo de carrera. Espectáculo hasta el final. Abel Francés ganaba, Jordi Poveda llegaba segundo y ahí estaba la clasificación de la primera manga. Francés, Poveda y Aznar. Tony Castillo es el jefe de lo que es esta empresa que presta servicio al Campeonato de España Supermodal, pero ¿a qué más campeonato vosotros acudís? Bueno, nosotros trabajamos para prácticamente toda la actividad deportiva que hace Michelin. Hacemos lo que es la cobertura del Campeonato de Velocidad de Cataluña, de Valencia, Campeonato de España de Resistencia, hacemos el Supermotar y bueno, y otras actividades que Michelin pues nos da para poder hacer, ¿no?, durante el año. ¿Cuáles son las particularidades del neumático del Supermotar? Por ejemplo, este es un trasero, ¿no? Sí, mira, este es el neumático trasero, su dimensión es 160 por 63 de perfil. Existen tres compuestos, un compuesto duro, medio y blando. Normalmente los pilotos vienen a utilizar el compuesto medio y el blando como neumático más de calificación, y el compuesto medio es el neumático más óptimo para carrera. La característica principal de este neumático, como puedes ver, es que tiene un dibujo central, que lo que se busca es que coja tracción en los tramos de tierra, porque las carreras de Supermotar sabéis que tienen un 30% de tierra, y luego los laterales, que es donde llegas a la máxima inclinación, que sea totalmente liso, porque de ese modo hay menos flexión, hay menos pérdida de contacto con el asfalto y tienes mucha más adherencia, mucha más tracción. La parte que más se va consumiendo es la parte lateral, ¿no?, durante la carrera. Normalmente sí. A ver, tú intentas dar gas lo más rápidamente posible, con lo cual la moto está bastante inclinada, entonces tanto las derrapadas como la motricidad la alcanzas en esta franja de neumático. Aquí lo que se busca es un neumático que tenga una temperatura de trabajo óptima en muy poco tiempo, porque estas carreras son cortas. Después los tramos de tierra enfrían mucho el neumático y al enfriar el neumático se necesita que recupere temperatura pronto. De ese modo hacemos un compuesto que acelera mucho, digamos, su temperatura óptima de trabajo. Lo que son los neumáticos delanteros, ¿cuáles son las características principales? Bueno, con el delantero tenemos la misma situación que con los traseros. Tenemos tres compuestos también. Cada compuesto pues se tiene que utilizar dependiendo pues las condiciones climatológicas o dependiendo de las características del circuito o del asfalto. Entonces las características son muy similares. Es más triangular, más puntiagudo para que sea más fácil de mover la moto y tenga más agilidad. Tienes también el mismo dibujo central para conseguir en la frenada sobre la tierra que tengas más adherencia.
pero además se les han hecho unos cortes laterales para que alcance más temperatura y para que además tengas también más evacuación, ¿no?, de la tierra cuando toques esos tramos. Prácticamente las características son bastante similares al trasero en cuanto a los compuestos de goma y a la aceleración de la temperatura óptima de trabajo. Pues muchísimas gracias, más de eso. A vosotros. You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all. And now you're when we're not happy here. Seguimos con las carreras, seguimos y seguimos con más velocidad. Vamos a ver la segunda manga de la categoría SM. Os recuerdo, esto es el Campeonato de España. Ninguna tontería, señores, y esto lo tenemos aquí en Crossworld. SM segunda manga en Oliva. No estás muy contento, me has dicho. Hombre, es que es mi primera carrera, solamente he entrenado unas 4 o 5 veces y aún no estoy muy preparado para venir aquí a Campeonato de España, pero bueno, intentarlo y a ver qué se puede hacer. Coger el ritmo por y... lo menos no queda el último, a ver si por lo menos, no sé, penúltimo, antepenúltimo me conformo ya, o con acabar la carrera incluso. ¿Cuáles han sido los mayores problemas, aparte de un problema de preparación y físico, los mayores problemas que ha encontrado en este circuito de Oliva? Pues más que nada es la zona de tierra, que ahí sí que nunca había entrado en tierra, en la vida había entrado en un campo de tierra y más con slicks, y se me hace muy difícil porque en los saltos y eso se me agarrotan los brazos y me canso enseguida. Y el problema es aguantar el ritmo de carrera. Pues nosotros desearte una penúltima posición, porque es lo que tú miras, y ya nos veremos al final. Muchas Muy gracias. bien, venga, a vosotros. Pues eso fue penúltimo en la primera manga, pero último en esta segunda manga. Empezaba así, gran salida otra vez, ¿de quién? El número 3, Joaquín Martí, pero esta vez todo iba a cambiar e iba a ser el maestro de orquesta de esta segunda manga. Perdón, ¿qué diría? Sí, maestro de orquesta, maestro de hombre. orquesta, sí, prácticamente fue todo la otra cara de la medalla de la primera manga, Sí, Pidocchio. señor, y José Barber estaba segundo, seguido por Jordi Poveda, pero José Barber tardaba muy poco a dejar esta segunda manga. Lástima porque este piloto, la KTM de José, pues no hizo mal la primera manga y en esta segunda mucha mala suerte. Joaquín Martín se iba y lo iba a dejar muy claro, que todo lo que pasó en la primera manga fue fallos, nada más que fallo. El pilotaje y la capacidad de este piloto es sin límites. Jordi Poveda dijo: yo me pongo aquí detrás de él, le voy a seguir el halo o ¿cómo se llama? Hoy El programa, aire. como veis, para máquina número 80 de José Babek. Así que Jordi Poveda dijo: le voy a seguir a él, me pongo a su rebufo, que me chupe el aire. Parecía que Jordi estaba como enganchado en la moto de Martí y si hacía, ¿cómo se dice? Trainar, ¿no? Sí, señor, eso era, mantener el mismo ritmo, seguir en segunda posición y hacerse con la clasificación general. Y esto lo consiguió Jordi Poveda. Y esto significa para él líder en el campeonato, seguido por un Joaquín Martín en segunda posición a 10 puntos. Señores, estos son los dos principales protagonistas, pero también con ello está un tal Sergio Aznar, que nada mal está yendo este año. 2 terceras posiciones aquí en Oliva, primero en la primera manga y luego en la segunda manga. Y la carrera de Sergio Aznar y el número 55, David Migo, fue algo sensacional. David Migo se puso tercero a rueda de Jordi Poveda, Aznar se puso cuarto y la presión que estuvo haciendo Sergio Aznar al piloto número 55 y su Honda fue algo apasionante. Una carrera rica de emociones, como podéis ver. Joaquín Martín con mucha más tranquilidad entraba en esta curva. La presión era menor respecto a la primera manga. Intentaba David Migo presionar a Jordi Poveda, pero Jordi Poveda lo ha dejado muy claro: yo este año me he entrenado mucho más en tierra y aquí nadie ya me va a pillar. Y a propósito de Mico Pidocchio, quería darte la vuelta rápida que fue la suya en la número 8 con 58 segundos 415 el tiempo y 73.954 la media de velocidad. ¿Qué pasaba detrás
detrás de estos pilotos? Pues que también el número 20 con su moto Kawasaki, el piloto Héctor Ors, estuvo rodando entre las primeras posiciones. Justo en la cuarta vuelta se encontraba en cuarta posición, pero algo pasó que en la quinta vuelta bajó muchísimas posiciones, quedándose justo en la cola de carrera. Algún problema mecánico, imaginamos, alguna caída que no hemos podido presenciar. Lo sentimos, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar en todo. Io Pidocchio quería destacar la buena organización del circuito de karting de Oliva, una organización perfecta. Lo único que molestó fue el calor, el gran calor que tuvimos aquel día, Pidocchio. Hombre, esto no depende de la organización, No, está claro. claro. Yo puedo colgar una medalla de oro a la organización. Después de Villarcayo siguen mejorando, sigue haciéndolo muy bien los del BN Planeta Moto. Eso es, la organización que lleva todo este campeonato de Supermotar. Seguía la carrera, nos encontramos en el Ecuador. Y esto también debido al calor que, como dijo Guigo, calentó muchísimo la parte asfaltada de este circuito. Estaba José Martí gobernando esta carrera, era el rey indiscutible de esta segunda manga. Antes maestro de orquesta y ahora Ahora gobernando. rey. Ahora rey gobernando. No vamos a decir que esa era la reina, ¿no? Digo yo. No, seguro que no. Segundo seguía Jordi Póveda, manteniendo el ritmo y defendiéndose de el número 55 David Mico. Pero el problema llegaba por David Mico cuando Sergio Aznar se iba acercando muchísimo. El piloto, la KTM número 44, iba a sentir el calor, el aliento en el cuello de David Mico. La presión se hacía demasiado para David Mico, que intentaba defenderse como podía. Tenemos más pilotos en esta segunda manga de SM, Pidocchio, con el 85 Víctor Montander, con el 19 Juan David Espinosa, con el 68 Jesús Delgado, con el 23 Alex Collazo y con el número 20 Héctor Orts, que se quedó en 13ª posición en esta segunda manga. Yo quería abrir un paréntesis, del sábado, porque aparte de los cronos para formar parrilla de las categorías SM, SM10 y SM Promo, pues hay una carrera complementaria. O sea que después que todos los pilotos que se acercan y no pueden clasificarse, pues no pueden irse sin correr, sin luchar entre ellos y sin llevarse un trofeo. Así que la buena idea de la organización es hacer una carrera complementaria por la tarde. Los pilotos que nos han clasificado, 7 eran Víctor Lozano, Rodrigo Boloño, Javier Costa, Juan Nieto, Jesús Saez, Joan Rebelles y Zoe Parra. Estos pilotos hicieron una carrera complementaria, se lo pasaron un debuti, como se dice, y ganó Víctor Lozano Baños. Esto, Pidocchio, me parece una idea estupenda, en el sentido que, como sabemos, los pilotos para moverse de su casa e ir a hacer carrera se gastan dinero, y me parece muy bien que tienes también carreras complementarias para que estén a gusto y también ellos corren de verdad. Hombre, el sacrificio, sabemos, por parte de los equipos y de los pilotos es muchísimo. No pueden venir, no clasificarse e irse a casa como si no hubiera pasado nada. No, se merecen un premio y esto lo ha decidido la organización. Muy bien hecho, y que por favor que aprendan todos los demás que esto hace bien a todos los deportes de las motos. Volvemos a la carrera, volvemos con un Joaquín Martí que, como he dicho, maestro de orquesta, rey, gobernador, ¿qué más? Pues presidente de la SM. Presidente de esta SM. Lo hizo de maravilla. Lo que le falta a Joaquín Martín, pues que su constancia tome el mando en su resultado, que sus fallos empiecen a disminuir para que sea competitivo en las dos mangas. Está claro que estamos a principio de campeonato. Es normal que los pilotos todavía no están al 100% y es normal que los fallos se repiten. Hasta ahora, pues tenemos que decirlo, Jordi Póveda es el piloto más constante en esta categoría. Parece que el Martí se aprende, en vez de aprender el circuito en los entrenos, aprende el circuito en las primeras mangas para luego soltar el gran pilotaje que es la segunda. Pero esto también lo veremos el domingo que viene en la categoría SM10, porque tendremos un Dominique Poulain que sabemos cuál es su capacidad enorme de pilotaje, pues él en los mismos fallos que había Dominique Poulain como Joaquín Martín, perdón. Y no olvidar el número 2 subcampeón 2005, Santitona, Pidocchio. Santitona, pues que tuvo unos resultados un poquito más bajos de sus posibilidades, pero podemos decir también que los adversarios estaban como nunca. En la segunda manga del SM10 que veremos la semana que viene, señores, tendremos 5 pilotos luchando para la primera
posición. Algo increíble. Y gran sorpresa de Xavi Rodríguez, un piloto muy joven que hará hablar muchísimo en este campeonato. Volvemos a la SM, volvemos a un Joaquín Martí que se iba, un Joaquín Martín que tenía ya asegurada la primera plaza, solo un fallo que no iba a venir. Pues le podía comprometer la manga, pero nada, Joaquín Martín lo hizo de maravilla. Jordi Bóveda seguía a un par de segunda instancia, seguía David Mico presionando a Jordi Bóveda, Sergio Arnaz se acercaba cada vuelta más a un David Mico que bajaba un poco el ritmo. El cansancio y el calor dieron mucho que preocupar a nuestros pilotos. Estuvimos hablando con los pilotos durante antes de estas carreras y nos dijeron que el calor era demasiado. No, recordar a los que no saben que estos pilotos corren con una vestimenta muy calurosa, podemos decirlo, que no deja pasar aire. Está bien de invierno, pero en verano es para mejor no decirlo. Esto nos damos cuenta también el sábado después de los entrenos que estaban todos agotados cuando volvían en los paddock, Pidocchio. Había gente que estaba muy cansada. Había el calor que estaba matando a los pilotos. Estamos en el mes de junio, estábamos a 30 grados ahí en Oliva, en la costa valenciana, por cierto, maravillosa. Por eso lo que se dice es que en agosto tendremos carreras por la noche, Pidocchio, porque si no, el calor de agosto no lo aguanta nadie. Y va a haber la sorpresa de esta segunda manga. Joaquín Martín seguía tranquilamente en su dominio en esta segunda manga. Jordi Bóveda seguía segundo, el líder del campeonato con esta puntuación. La sorpresa la daba esta máquina número 55 en tercera posición. La presión de Sergio Arnaz y de su KTM podía con la Honda número 55 de David Mico. Mico se salía en esta curva después de la recta de llegada. Intentaba de alcanzar a Jordi Bóveda, intentaba de defenderse de... un momento de lapsus con la máquina número 44 de Sergio Arnaz, y en lo que le pasaba fue eso, salir de pista y comprometer un posible podium. Ahí estaba entonces la máquina número 44 de Sergio Arnaz en tercera posición, podium para él. Primero Joaquín Martín en su Suzuki. Aquí era la segunda manga, Martín, Bóveda y Arnaz. Y Abel francés consigue entrar entre los primeros 10 en décima posición. Campeonato, Bóveda, Martí y Arnaz. Esto creo que serán los primeros tres que se lucharán todo el campeonato, Pidocchio. Sí, señor, pero cuidado, David Mico. Amigos, yo estoy listo, pero no listo para salir, listo para acabar ya este programa de hoy. Se acabó. Pues me quedan unos 500 kilómetros, 400 kilómetros para irme a casa y me lo voy a hacer así, al aire, fresquito. Llegaré la semana que viene, o sea, el domingo que viene estaré de camino para el siguiente programa. Señores, nos vemos la semana que viene. Más crossword, más supermotar, más velocidad, más polvo.
más de lo mejor y solo con nosotros. Hasta la próxima. El domingo SM10 a las 12, Kiko. Impresionante. ¿Tendrás tiempo de volver al circuito con el kart? Mira, guau, si no, ya me voy directamente al Supercross que va a empezar en nada.